El padre Juan Jaime Escobar nació en la ciudad de Medellín. Es sacerdote de la comunidad religiosa de los Padres Escolapios, la cual tiene como carisma principal la educación de niños y jóvenes. Realizó estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y se especializó en consejería personal de jóvenes, labor a la cual ha dedicado más de 20 años de su vida. Hoy es el superior de su comunidad, los Padres Escolapios, en Colombia y Ecuador. A ello se está entregando de tiempo completo, dejando de lado infinidad de invitaciones y propuestas. Él sabe qué es obedecer y su comunidad lo quiere más cercano, más entregado a ella y a la formación que se imparte a todos los colegios de su obra. El padre Juan Jaime es un hombre especial, estudioso, reflexivo, profundo, agradable y con un mensaje a flor de labios lleno de sentido que invita a la renovación y al cambio. Con él vamos a disfrutar hoy el perdón, el gran regalo del amor. Bienvenido, padre Juan Jaime. Vamos a empezar haciendo oración. Y les invito a hacer oración con el Salmo 50, el Salmo de la Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia, mi Dios, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. De la sangre líbrame, oh Dios, Dios Salvador mío, y mi lengua proclamará tu rectitud. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, Señor, no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Dios Padre, Señor de todo amor, que nos has reunido en esta noche para tener la oportunidad de meditar sobre el milagro de tu misericordia,
sobre el milagro del perdón. Abre nuestros corazones para que del fondo más auténtico de nosotros surja el arrepentimiento y podamos recibir del fondo más bello de tu corazón el perdón que todo lo repara, que devuelve la alegría, que nos regala la esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace ya varios años que apareció la primera charla del perdón. En aquel entonces, Colombia se abría a la posibilidad de un proceso en el Caguán que podría llevar a una reconciliación de hermanos. Me pidieron el favor en la congregación mariana que yo diera una charla sobre el perdón y la reconciliación y que a partir de ahí diera como un aporte a las posibilidades de un país que se abría a un proceso de diálogo que podía desembocar en la paz. En aquella ocasión di la primera versión de esta charla que ustedes van a escuchar esta noche y que la de hoy es la última versión, porque hoy es la última vez que la doy por el momento, ¿no? Entonces, aquella fue la primera versión. Han pasado ya muchos años. En el intermedio de esos años que han pasado, las conversaciones del Caguán fracasaron. Una y otra vez nos hemos entusiasmado con la posibilidad de acuerdos que lleven a que al menos las condiciones del enfrentamiento entre colombianos puedan ser distintas, al menos la liberación de los secuestrados, al menos las posibilidades de que la guerra sea menos cruel y las situaciones de ofensa a la dignidad humana sean menos grandes. Una y otra vez las ilusiones han ido enfrentándose contra el muro de las 1000 dificultades que tenemos los seres humanos para hacer la paz. Y aquí estamos, año 2007, y cuando llegamos a este momento, valdría la pena preguntarnos, ¿es importante hoy en día hablar de reconciliación? ¿Es importante hablar de perdón? Y miro en diferentes direcciones y miro a la gente y miro el nivel de agresividad que manejamos en la vida cotidiana y miro la manera como nos enfrentamos y la forma como estamos dispuestos unos y otros a desdeñar a los demás y a hablar en unos términos cada vez más agresivos de los demás, sobre todo de los que no piensan como nosotros. Y me digo que hoy, al igual que ayer, tenemos una gran necesidad de perdón. El perdón es la gran necesidad del corazón humano. A la larga, cuando vamos a un despacho de un psiquiatra o de un psicólogo buscando una solución para nuestros problemas, detrás de nuestras lágrimas, detrás de la manera como contamos nuestra historia, la historia de nuestros traumas, de nuestros sufrimientos y de nuestras búsquedas, a la larga, en el fondo, todos estamos buscando lo mismo: ser aceptados, ser recibidos, ser comprendidos, que se lave un pedazo de nuestra situación de dolor, de eso que llamamos la culpa. Y obviamente lo que estamos buscando, tal vez no lo decimos con esa palabra, pero lo que estamos buscando no es otra cosa que ser perdonados, el perdón. Sí, creo que nuestra tierra sigue necesitando perdón. Creo que nuestras familias, si quieren algún día una segunda oportunidad, necesitan perdón. Es imposible la construcción de la relación de pareja si en la relación de pareja no hay perdón. Y lo único que acerca los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres es la posibilidad de que unos y otros estén dispuestos a aceptarse como son, con todos y sus defectos, con todo y sus errores. Y eso justamente es el perdón. Pero es perdón lo que necesitan las naciones en guerra. Es perdón lo que necesita el mundo donde tenemos toda una serie de resentimientos unos con otros.
Les garantizo que en nuestro país son muchas las personas que creen tener grandes y poderosas razones para nunca jamás perdonar. Y todos los días que dure el rencor, y todos los días que dure el resentimiento, y todos los días que dure la rabia, las heridas estarán abiertas. Nunca tendrá descanso el corazón hasta que no llegue venturosamente, alegremente, al fin el perdón. Ojalá el mundo entienda algún día que lo que repara el alma humana no es la venganza, que lo que repara el alma humana no es el desquite, que lo que repara el alma humana ni siquiera es eso que llamamos justicia, sino que lo que repara el alma humana es aquello que Dios se inventó, que se lo inventó en su Hijo Jesucristo y que se llama simplemente el perdón. Algún día las naciones que hicieron la guerra tendrán que pedir perdón, y la oportunidad para el mundo solo vendrá cuando las naciones agredidas puedan entregar el perdón. Y el perdón implicará olvido, y el perdón implicará volver a empezar, y el perdón implicará que se abrazan los que ayer fueron enemigos, y el perdón implicará que nos tendremos que tragar una rabia que creíamos muy bien justificada. Pero las estirpes condenadas a miles de años de soledad solo tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra cuando tengan el valor, el coraje y la grandeza de hacer un acto que hasta el momento solo ha sido capaz de hacer el Señor del cielo y de la tierra: perdonar. Tanto que todo el que se atreve a hacer lo mismo que Él, por un instante maravilloso, tiene los rasgos de Dios, los sentimientos de Dios y el corazón de Dios. Cuentan que una vez llegó un hombre al cielo tan de malas que llegó a la hora del almuerzo. Entonces no había nadie atendiendo. Llegó a la entrada, tocó la campanita, tilín, 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 no apareció San Pedro. Dicen que San Pedro era muy comilón, entonces debía estarse pegando una bandeja paisa, la cosa más horrorosa del mundo, bien buena. Y entonces pues no atendía a nadie, y él se fue entrando: buenas, buenas, y se fue siguiendo, cuando al fondo vio una oficina, y encima de la oficina un letrerito que decía: Oficina de Dios. Y él dijo: ¡wow! La oficina de Dios. No, yo esto no me lo pierdo. Y llega y se mete, y sí, una oficinita muy sencilla, un escritorito, unas cositas ahí, la silla, cuando de pronto se da ese man cuenta de que sobre el escritorio había unas gafas, y dice: ¡uy! Las gafas de Dios. ¿Cómo se verá el mundo con las gafas de Dios? Y mira para un lado, mira para el otro, no hay ángeles, no hay arcángeles, ni vírgenes necias, ni nada. Y entonces él dice: yo me las voy a poner a ver eso que se siente. Y llega y agarra las gafas, se las pone y ¡chan! Se da cuenta de que las gafas de Dios tienen dos características. La primera característica es que pueden ver cualquier cosa en cualquier lugar del mundo con solo desearlo. Y la segunda característica es que siempre ven la verdad, no ven apariencias. Las gafas de Dios ven en todas partes, y lo que ven, lo ven verdadero, no se dejan engañar. Y entonces el man, como se acababa de morir, llega y dice: ay, yo quiero ver cómo está mi mujer. Y cuando llega y ve cómo está la mujer, se la encuentra feliz, dichosa, celebrando que el man se comió los hongos envenenados, armando viaje para Punta Cana con el mejor amigo del man, dándose piquitos felices. Siquiera murió este man, muerto el perro, se acabó la sarna, gato muerto, fiesta de ratones. Y le entra a este hombre ese dolor y esa amargura y esa rabia. Agarra un cenicero de metal que había sobre el escritorio y ¡pum! Se lo lanza al amigo y ¡zas!
le deserrejó la cabeza, la cosa más horrorosa del mundo, se encienden las alarmas del cielo, alerta roja, y eso empiezan a llegar ángeles, querubines, bomberos, de todo. Y llega Dios y dice, ¿qué pasó? Y el man se quita las gafas, ¡ay, Señor! Voy a acabar con las gafas. ¡Ay, Señor, fue sin querer! Es que fue muy doloroso y yo no me aguanté las ganas. Dios da orden a que se vaya un ángel para la tierra, devuelva el tiempo unos minutos y arregle el desaguisado que hizo este man. Y llega cariñosamente, le pone el brazo en el hombro y le dice, mira, hijo mío, todo lo mío es tuyo y esta oficina es también tuya y también mis gafas. Y tú puedes venir cuando quieras y te puedes poner mis gafas para ver el mundo. Pero recuerda siempre una cosa, que para ver el mundo como yo lo veo, no solo necesitas mis ojos, también necesitas mi corazón. El perdón es el corazón de Dios. De eso, muchachos, es de lo que vamos a hablar en esta tarde noche, aquí en este coliseo donde la vida nos ha reunido. Para hablar de esto vamos a hablar en dos momentos. En el primer momento vamos a hablar de aquello que hace necesario que exista el perdón. Porque es que cuidado, hoy en día está sucediendo una cosa, y es que Dios ofrece perdón, pero ¿para qué? Yo no siento que lo necesito. Porque es que, pues yo miro y yo a la larga, mal, lo que se dice mal, pues no. Malo tiro fijo. Malo, no sé, los terroristas, Bin Laden. Pero yo, pues, tampoco, bueno, uno no, pues, no, tan malo no es. Como las señoras beatas, que las señoras beatas van y se confiesan y siempre la confesada de ellas comienza igual, ay padre, no sé de qué confesarme. Y yo siempre les digo, entonces estás muy mal. Porque cuando uno está más mal es cuando ni siquiera se da cuenta del mal que hace. Y empiezan, ay padre, es que yo no he matado a nadie. Yo no le he robado nada a nadie. Pues unas rabiecitas. Y a mí me dan ganas de decirle, es decir, voy y compro vela, te la prendo y me haces un milagro, porque es que estás buenísimo, ¿no? Son una santa, un santo. Cuando uno no toma conciencia de lo mal que está el interior de uno, lo que uno le está diciendo a Dios, es muy bonito que vos perdones, pero no necesito el perdón, no me hace falta, tranquilo que yo organizo mi vida solo. No le dejo a Dios ser Dios. Les recuerdo una escena muy bella que hay en el lavatorio de los pies en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Jesús comienza la cena de despedida con sus amigos lavándole los pies. Y cuando llega donde Pedro le dice, tú lavarme los pies a mí jamás. Yo no te lo voy a permitir. Y Jesús le dice, si no te dejas lavar, no tienes nada que ver conmigo. Lo que establece la relación entre el hombre y Dios, lo que establece la relación entre el ser humano y Dios es la posibilidad de que el ser humano se deje amar por Dios. Y para uno dejarse amar por Dios se tiene que dejarse amar dejándose perdonar. Porque mientras uno no se deje perdonar, no deja que el amor de Dios sea todo el amor que tiene que ser. El amor de Dios no es el amor de una noviecita, hombre. El amor de Dios no es el amor de un amiguito. El amor de Dios es el amor que me conoce interiormente, conoce mis idas y mis venidas, conoce mis levantadas y mis caídas, y ahí, en medio de toda esa realidad, que es mi verdad más verdadera, elige amarme con todo lo que soy para levantarme de mis dificultades, para reparar mi corazón y para poner en alto mi humanidad. Es un amor que repara, es un amor que transforma. Pero para eso es necesario que yo me deje perdonar. Si yo no me dejo perdonar, no tengo nada que ver con Él. Es más, hoy en día la gente ha ido perdiendo a Dios porque ven a Dios
o como una instancia superior simplemente. Así es una gran inteligencia que debió haber creado el cosmos. O ven a Dios como un parcerito, como un camarada, como un cómplice con el que hablo. No, es que yo le hablo a Dios todos los días cuando voy para el trabajo. Típico, yo charlo con Él. Es un amiguito, un camarada, un compañero, pero no le he dejado entrar hasta las oscuridades más profundas de mi ser. Mientras no entre allá, la relación mía con Él es de una gran fragilidad. Y muchas personas no captan a Dios, no comprenden a Dios, no tienen a Dios en sus vidas, justamente porque no se han dejado lavar, porque no se han dejado transformar por Él. Toda esta charla de hoy es de fondo una invitación. De hecho, voy a terminar con una invitación, y la invitación es a dejarse perdonar. No hemos venido hoy aquí pasivamente para escuchar a un man que habla más que un perdido cuando lo encuentran. No hemos venido simplemente para escuchar a alguien y llevarnos unas ideas en la cabeza y aprendernos 3 o 4 frases, sino que yo al menos espero que sea así. Hemos venido para tener una experiencia del Espíritu, para tener una experiencia de encuentro con Dios, pero muy especialmente de encuentro con cada uno de nosotros, y teniendo esa experiencia, dar el paso a dejarnos transformar nuestro ser por Dios. Transfórmame, Señor, con tu perdón. Transforma con tu perdón mi corazón, para transformar con el perdón mi familia, mi pareja, mi barrio, mi mundo, mi lugar de trabajo, este hermoso planeta que tú un día nos diste. Porque lo único que puede transformarlo todo y poner paz donde hay guerra, y poner alegría donde hay tristeza, y poner amor donde hoy hay odio, es un amor capaz de perdonar, como el de Dios, como el tuyo, Señor. La primera parte entonces tiene que ver con tomar conciencia de aquello que hace que sea necesario el perdón. Y esa conciencia es la conciencia de todas las dificultades que la humanidad le pone a Dios. Nosotros no hacemos sino obstaculizar el plan de Dios, de intentar arruinar el plan de Dios. Cuando Dios contempla el mundo, ve un mundo maravilloso, salido de la mano creadora de Él. Lo acabamos de leer en la Pascua. La primera lectura de la Pascua es el relato del Génesis de la creación. Y en ese relato del Génesis de la creación, como si fuera un estribillo, se repite una y otra vez esta frase: y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando Dios creó el sol, las estrellas, el mundo, cuando todo el cosmos empieza a desplegarse, los lejanos cuasares, los pulsares, las galaxias, 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando Dios vio nuestro planeta, el tercero a partir del sol, con las condiciones para que lentamente en un proceso evolutivo surgiera maravillosamente la vida, desde los limos primordiales, desde las aguas del mar, desde la evolución de las criaturas más elementales, hasta llegar al ser humano con conciencia, con ideas, con capacidad de expresarse, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando tú estabas recién nacido en las manos de tu madre, y mucho antes que eso, cuando eras simplemente una promesa en el vientre de ella, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y Dios no ve malvado nada de lo que crea, y Dios no ve triste nada de lo que ha creado, porque todo lo que ha creado es bondadoso, es bello, es maravilloso, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Pero cuando Dios mira el mundo y cuando nos mira a nosotros, también ve que estamos muy lejos de aquello que Él soñó que fuéramos. Dios tiene un plan, y ese plan de Dios se enfrenta todos los días, constantemente, con los grandes obstáculos que el ser humano pone al plan de Dios.
Esa es la primera parte. Las dificultades que el ser humano pone al plan de Dios. O dicho de otra manera, la forma como una y otra vez le decimos: ¿tú quieres esto? Pues no nos da la gana, hacemos todo lo contrario. La desobediencia. En pocas palabras, en una palabra que es la palabra que utiliza Jesús: el drama de el pecado. Y en la segunda parte, después de un descansito, después de que vayamos a darnos una vueltecita, y ojalá no se me escapen muchos para ir a ver serenata, porque yo ya vi que hay alguno que está con el plan y que está mirando el reloj porque vino porque la señora lo trajo, pero yo ahora me hago el ocupado para irme. Entonces, después del descansito vamos a hablar del perdón, pero el perdón tiene que ser la respuesta a algo, porque si no es la respuesta a algo, podemos tener el drama dolorosísimo de un Dios que perdona a quien no quiere ser perdonado, de un Dios que da amor a quien no quiere ser amado, y de un Dios que está dispuesto a lavar a quien no se siente necesitado de ser lavado. Arranquemos entonces. Primera parte: el problema del corazón maltratado del ser humano, el problema de nuestro corazón 1000 veces roto. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias. Todo eso es lo que contamina al hombre. El problema está adentro del hombre. ¿Cuál es el problema que está adentro del hombre? Miren, muchachos, Dios tiene un plan sobre el cosmos, tiene un plan sobre nosotros. Por eso San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice que la creación entera sufre dolores de parto hasta que es hasta que se haga lo que Dios ha planeado, hasta que se revele la condición de hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un plan con la humanidad. Quien tiene la misión de redimir la creación, de salvar la creación, es la humanidad. Somos nosotros las manos que Dios tiene para recrear, transformar, embellecer y ennoblecer el mundo, el cosmos entero. Y toda la creación sufre dolores de parto, aguardando el día en que al ser humano le dé al fin la gana de portarse como Dios quiere que el ser humano se porte. Es más, miren alrededor, los bosques talados, las especies vegetales y animales que desaparecen cada día, las miles de hectáreas de bosque amazónico que se van destruyendo cotidianamente, el aire ennegrecido de nuestras ciudades, las aguas contaminadas de los lagos y de los ríos, son gritos de parto, son el sufrimiento de la creación, porque el ser humano se comporta no como un hijo de Dios, sino que se comporta de una forma diferente, de una forma que en vez de hacer bien, hace daño. Es el misterio del corazón humano, el misterio de cómo un ser llamado a la bondad, sin embargo, hace el mal, de cómo un ser llamado a la verdad hace la mentira, y llamado al amor hace el odio. Es un misterio muy difícil de entender. Es un misterio tan difícil de entender que la manera como lo han resuelto las películas americanas es planteando que los malos son malos y los buenos son buenos. Ustedes saben que el cine americano es reduccionista, simplista, para que quien está viendo una película no tenga que pensar demasiado. El malo es malo y el bueno es bueno. Y el bueno viste como bueno y el malo se viste como malo. Por eso el malo tiene sombrero de malo, botas de malo, gabardina de malo, caminahue malo,
hablado de malo, tiene una rajada malísima y mirada de malo. Ok, Kurt, elimínalo. Y que parezca un accidente. El malo es malo, igual que en las telenovelas venezolanas. La mala es mala y no tiene arreglo. Levanta hasta la ceja con cara de mala. Y al levantar la ceja habla como mala. Zafiro va a saber lo que es haberse metido conmigo. Le diré a Daniel Enrique lo de su embarazo. Y entonces se mete la muchacha del servicio. Pero señora, ¿y qué tal que no le crea? Me tendrá que creer y así la destruiré. Tiene risa de mala, levantada de ceja de mala. Eso no existe en la vida real. En la vida real la gente mala es buena y la gente buena hace cosas malas. Recuerdan, todos nosotros nacimos inocentes, todos sin excepción. Los mafiosos nacieron inocentes y los narcos nacieron inocentes. Los paracos y hasta los de la DIAN nacieron inocentes. Los violadores, los abusadores, los que consumen droga, los que la venden, los que dañan la vida de los niños y los niños, todos nacimos inocentes. Y es un momento raro en la vida en que uno empieza a ver que para dentro de uno mismo, además de la inocencia, hay otra cosa diferente a la inocencia. Y uno empieza a actuar de una manera diferente a la inocencia esencial que tenemos. Dios tiene un plan y el plan de Dios es que tú te portes como un hijo de Dios inocente. Pero uno tiene otro plan. Y esa es la ruptura interior del ser humano. El ser humano se rompe interiormente, rasgado por dos apetencias, rasgado por dos fuerzas. Una fuerza que le invita al amor y otra fuerza que le invita al no amor. Una fuerza que lo lanza hacia la vida y otra que lo lanza hacia la muerte. Una fuerza de alegría y otra fuerza de una profunda tristeza. Y esa división sucede acá, no sucede en otra parte. Sucede en este quiebre interior que tenemos dentro. El otro día daba yo una charla en la cárcel de Bellavista. Y terminada la charla, uno de los presos me hablaba y me decía que él no comprendía lo que le había pasado a él. Que una vez él se estaba comiendo un mango y que tomó la pepa del mango, vio un pajarito en la rama de un árbol y le lanzó por molestar la pepa de mango, con tan mala fortuna que le pegó de lleno al pajarito y el pajarito cayó a tierra herido mortalmente. Y que él, echado de rodillas junto al pajarito, se puso a llorar inconsolable. Y me decía, ¿cómo si yo hice eso y era capaz de llorar de dolor ante un pajarito herido de muerte? Sin embargo, luego pude empuñar un arma con estas manos para matar a alguien y por eso yo estoy aquí, Padre, porque yo soy un asesino. Y yo le decía, porque las dos cosas son verdad, hijito. Es verdad que eres un niño inocente incapaz de matar una tórtola y es verdad que eres un asesino capaz de destruir una vida. Las dos cosas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Esa es la división interior del ser humano, de todo ser humano, no del preso de Bellavista, de todo ser humano. Lo que pasa es que él fue más de malas porque lo pillaron. Pero nosotros que nos damos de tan Coca-Cola y de tan café con leche, también somos capaces de las más grandes verdades y de las más asquerosas mentiras. Somos capaces de los sentimientos más nobles y de los sentimientos más infames. Somos capaces de obedecer y de desobedecer. Somos capaces de amar con una gran entrega y con una gran fidelidad y al mismo tiempo de engañar
con una gran falsedad y una gran infidelidad. Las dos cosas al mismo tiempo dentro de la misma persona. Y somos los mismos que somos capaces de hablar de la paz y decir un sermón, unas palabras bellísimas sobre la paz, y sin embargo se nos atraviesan en los labios frases como: lo vi chiquitico, me provocaba matarlo. Y es impresionante que ese tipo de frases se le atraviesen a uno por los labios. Y somos la mata de la honestidad. Nunca hemos agarrado ni un peso que no sea nuestro, pero compramos películas pirateadas en los semáforos sin ni siquiera tener complejo de culpa por robar los derechos de autor. Y les adelanto que en la casa de la mayoría de nosotros hay CDs quemados. Vayan y consulten y verán que eso es un delito. Por lo tanto, uno es delincuente. Lo que pasa es que no nos han pillado. Y hasta alguno ha ido a comprar un computador y le han dicho: ¿se lo hago con IVA o sin IVA? Y usted que es un señor tan aseñorado, que habla de la raza paisa y de que este país se lo llevó la corrupción, porque los jóvenes de ahora ya no tienen valores, dice que sin IVA, por favor. Las dos cosas al mismo tiempo en el mismo corazón. Dios tiene un plan para la humanidad. ¿Y saben cuál es el plan? El plan impresionante que Dios tiene para la humanidad es que la humanidad sea algo que la humanidad no es, sino que la humanidad sea algo que Dios es. Cuando Dios crea el cosmos y cuando Dios crea la humanidad y el cosmos todos comparten la misma realidad. Somos cósmicos. Pero lo típico del cosmos es que el cosmos, para defenderse, para protegerse, para poder existir, se tiene que replegar sobre sí mismo. Eso lo llamamos la fuerza de la cohesión de la materia. Lo que permite que este atril pueda sostener aquí las gafas y aquí la Biblia, lo que permite que este escenario no ceda bajo mis pies, lo que permite que la silla en la que ustedes están sentados lo sostenga, y lo que permite que ustedes no se deshagan a cada paso que dan es la fuerza de la cohesión de la materia, lo que permite que la materia se repliegue sobre sí misma y se proteja en su existencia. El mundo es cohesión, pero Dios no es así. Dios no es cohesión sobre sí mismo para protegerse, sino que Dios es el gran desprotegido. Dios es donación, entrega, oferta, desprendimiento, pérdida constante de sí mismo. Nosotros nos pasamos la vida protegiéndonos. Dios se pasa la vida entregándose. Y cada vez que nosotros por algún momento nos vamos a entregar, tomamos todas las precauciones para que no se abuse de nosotros y de esa manera quedemos protegidos. En cambio, Dios no toma jamás ninguna precaución, porque Dios se entrega y se entrega y se gasta y se gasta y se da y se da y se oferta y se oferta y se desprende y se anonada. Esa es la manera de ser de Dios, una manera de ser completamente diferente a la manera de ser cósmica, a la manera de ser nuestra. ¿Saben cómo llamamos eso en una sola palabra? En una sola palabra eso se llama amor. Dios es amor. Cuando decimos Dios es amor, solemos cometer un pequeño error conceptual. Y el pequeño error conceptual es creer que Dios es muchas cosas, y entre todas las cosas que es, además de todo lo que es amor. Pero eso es un error de concepto. Dios no es un montón de cosas, y entre todas las cosas que es, además de todo, es amor. No, muchachos, Dios es amor y nada más que amor. Únicamente es amor. En cambio, nosotros somos amor, pero no solo somos amor.
Somos amor y resentimiento y rabiecita y engaño y mentira y falsedad. Somos un montón de cosas. Esa es la revoltura del ser humano. En cambio, Dios es amor y nada más que amor. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que tú seas lo que Él es. Es decir, que el ser humano también sea amor y nada más que amor. ¿Saben cómo se llama eso de ser lo que Dios quiere que seamos? Que es ser amor y nada más que amor. Ser eso que Dios quiere que seamos se llama ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es un título nobiliario. Ser hijos de Dios es una vocación. Dicho de otra manera, es una propuesta de vida. Cuando se nos habla de ser hijos de Dios, se nos está proponiendo una manera de vivir. Y una manera de vivir que no es la manera de vivir del mundo. Una manera de vivir que es la manera de vivir a la manera de Dios. Es la propuesta de vivir como Dios vive, de vivir Dios-mente. Y entonces tú preguntas, ¿y cómo hace uno para vivir Dios-mente? Y la única manera de saber cómo se vive Dios-mente es ver vivir a Dios. Y como a Dios nadie lo ha visto nunca, entonces el Evangelio de Juan nos plantea que su Hijo nos lo ha dado a conocer para que veamos cómo funciona un hijo de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A ser buenas personas? No, parce, a mucho más que eso. No hemos sido llamados a ser buenas personas. No hemos sido llamados a ser queriditos comparados con los malvados, porque es con lo que nos consolamos. Es que yo comparado con un mafioso soy hasta buena persona. No, es que no es comparado con un mafioso, es comparado con Jesucristo. El modelo de humanidad verdadera y auténtica es Jesucristo. Cuando los seres humanos decimos que Cristo es hombre, creemos que Él se parece a nosotros. Pero es al revés. Cuando decimos que Cristo es hombre, lo que quiere decir es que si queremos ser hombres de verdad, nos tenemos que parecer a Cristo. Porque Él es el ser humano por definición. El ser humano que se porta como un hijo de Dios, que actúa como un hijo de Dios, que siente como un hijo de Dios, que tiene sentimientos de hijo de Dios. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, cuando lleguen ahora a la casa lo miran, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. El apóstol San Pablo le dice a los cristianos: ustedes tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso es ser un hijo de Dios. Es un cambio existencial, es un cambio de corazón, es un cambio de manera de ver la vida, es un cambio de forma de entender la existencia. Es un cambio de amor y es un cambio de comportamiento y es un cambio de actuación. Es una transformación esencial. En términos del capítulo 3 del Evangelio de Juan, eso significa volver a nacer para ser una criatura nueva. La primera vez naciste del vientre de una madre, la segunda vez naces del vientre de Dios. La primera vez naciste con la información genética de tu papá y de tu mamá. La segunda vez naces con la información genética de Dios, los sentimientos de Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios, la esperanza de Dios y la forma de ser de Dios. Amor de todo amor y nada más que amor. Ese es el plan de Dios. Y piénsenlo por un instante. Si viviéramos Jesús mente, si mi papá se portara como Cristo, no le hubiera puesto sucursal a mi mamá. No tendríamos hermanitos medios regados por varias veredas y faltan datos de otros municipios. Piénsenlo bien. Y si mi novia, mi novio y yo nos portáramos como Cristo, pelearíamos mucho menos por pendejadas, no nos haríamos daño, no nos diríamos esas frases típicas que nos decimos entre personas que se aman, justamente para llegarle con un misil a la línea de flotación del otro.
Porque se han dado cuenta que cada vez que uno discute con una persona que uno quiere, uno hace todo lo posible para decir las palabras que duelan bastante. Y eso lo aprende uno desde que está chiquito. Oigan una pelea de hermanos, por ahí la muchachita de 13 o 14 años bien desesperada con el hermanito de 11. Óiganle la pelea para que oigan los argumentos y verán la capacidad de crueldad que tiene el ser humano. Llega la muchachita y le dice: es que usted, como es un enano horrible, el niño vive todo acomplejado porque es chiquito. Usted, como es un enano horrible, y llega el muchachito y le dice: yo al menos no me voy a quedar toda la vida soltero porque a usted no le va a arrimar nadie como es de fea. Y al otro día, cuando se pidan perdón, porque la mamá los va a regañar y le va a decir: vaya, discúlpese con su hermana, como le dijo lo que le dijo, vaya, discúlpese con su hermano, usted sabe que pobrecito él es bien acomplejado porque es un chichón de piso, vaya, pídale perdón. Cuando al otro día se pidan perdón, ¿saben cuál es la frase típica que cada uno le va a decir al otro? No quería ofenderte. Mentiras. Uno sí quiere ofender y uno calcula las palabras para hacer el daño más grande posible, y cuando uno ve que el otro encajó el golpe, uno siente por dentro el sabor dulce de la victoria. Después se va a sentir como una rata de alcantarilla, pero en ese momento se siente sabrosísimo. Al fin lo puse en su lugar, al fin le dije lo que le tenía que decir desde hace mucho rato. Ay, si nos portáramos como Cristo, jamás nos diríamos esas cosas. Si nos portáramos como Cristo, no secuestraríamos inocentes. Si nos portáramos como Cristo, no asesinaríamos por un par de tenis. Si nos portáramos como Cristo, no mataríamos a puñaladas a alguien simplemente por un pedazo de reloj, por un poco de dinero o por tener la razón. Si nos portáramos como Cristo, no nos insultaríamos hermanos con hermanos, amigos con amigos, coterráneos con coterráneos. No comenzaríamos guerras terribles en las que se puede acabar la humanidad, pero no nos da la gana y nosotros nos portamos de otra forma. Miramos alrededor y vemos nuestro mundo lleno de muertos y preguntamos: ¿por qué? Y no nos damos cuenta que la respuesta está aquí desde el principio. ¿Por qué? Porque ese es el mundo que somos capaces de hacer. Vio Dios lo que había hecho y era bueno, pero nosotros dejanos un ratico el planeta, que te lo vamos a entregar hecho trizas. Porque somos buenos esencialmente, pero tenemos una gran capacidad de no hacerte caso. Tenemos una gran capacidad de poner obstáculos al plan de Dios. Miren, pelaos, lo que llamamos el pecado, y esto es un problema grande en la concepción de la fe cristiana. Lo que llamamos el pecado, hoy van a salir de acá sabiéndose esto, prométanme que esto sí se lo van a aprender. Lo que llamamos el pecado no es la transgresión a unas normas, ¿ok? Porque es que creemos que Dios un día estaba desocupado y no tenía nada que hacer. Y ese día que estaba desocupado y no tenía nada que hacer, le dio por hacer un código para amargarnos la vida, para quitarnos la libertad. Congelo la imagen para hacerles una aclaración. La tradición del código, es decir, de los mandamientos, es una tradición judía. En la manera judía de ver el mundo, es imposible la libertad si no hay ley. La ley es una garantía de la libertad. Por eso el pueblo judío concibe que la manera como Dios se relaciona con su pueblo es dándole una ley, porque al darle ley le concede dignidad y le concede libertad. Sin embargo, quito la pausa, hoy en día nosotros no podemos captar la ley por varias razones. Uno, porque estamos en la posmodernidad, y la posmodernidad ve la ley como un límite al libre desarrollo de la personalidad. Eso por un lado. Segundo, porque somos colombianos, y Colombia
eso es parte de nuestra esencia cultural, es irrespetuosa de la ley. Echa la ley, echa la trampa. Usted va manejando y se encuentra con un letrero que dice no hay paso y usted pasa a ver por qué no hay paso. Ese es el colombiano promedio. Usted va bajando las palmas en filita detrás de los demás y nunca falla el narcotoyota que arranca y se mete por el otro lado. Y a usted, como le dio tanta rabia, también lo hace. Y en un momentico ya hay un montón de carros en 2 filas. Y como viene subiendo un bus de Transportes Unidos, entonces después son metiéndose todos a la brava. Ese es el colombiano promedio. Nosotros no respetamos la ley. Me extraña que no haya sonado un celular. Porque va a comenzar una película, va a comenzar un concierto, va a comenzar una misa y se dice, por favor apaguen celulares. Eso para el colombiano significa, apáguelo usted porque yo. Me va a dar órdenes a mí. Pero la manera como Dios se relaciona con el ser humano no es con una ley. Dios se relaciona con el ser humano a través de su Hijo, no a través de la norma. El pecado no es la transgresión de una ley. El pecado es mucho más grave. Ojalá fuera la transgresión de una ley. Es que es más, cuando vemos el pecado como la transgresión de una ley es cuando nos sentimos buenas personas. Porque uno se compara con la ley, arranquemos. Uno arranca, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues hombre, sí, pues yo no me la paso rezando, pero sí, uno lo respeta, sí. Segunda, no jurar su santo nombre en vano. No, yo juro que nunca juro. Tercero, santificar las fiestas. Hombre, uno que otro domingo no he podido, pero es porque nos fuimos para la finca y cuando íbamos a salir para la capilla se largó un aguacero y mi mamá tosió. En el fondo yo creo, sí, yo santifico la fiesta. Honrar a padre y madre, sí. No honro a mi esposa, pero a padre y madre sí. El quinto, no matar. Yo no he matado a nadie, escúlquenme. Yo no mato a nadie. Sexto, no fornicar. Bueno, ahí es el problema. Pero comprendan que es que uno tiene necesidades. Lo que pasa es que la iglesia no avanza. La iglesia no avanza en su doctrina. Porque es que yo a esta edad estoy en la plenitud de mis hormonas, no tengo la culpa. Luego yo creo que eso alegando le ganó al cura. Séptima, no decir falsos testimonios, piadosas, bobaditas que uno dice, bobaditas, pero de resto, y así va uno y al final te diste cuenta, si te comparas con los 10 mandamientos terminas buena persona. Es decir, terminas como un fariseo que se miraba a sí mismo y sentía que era bueno. Por eso los fariseos nunca recibieron perdón, porque nunca se sintieron necesitados de perdón. Y hay mucho fariseo en la iglesia. Ay, Dios mío, no nos falta y no el gorro. Pero gente que se cree buena, con derecho a juzgar a los demás. Vio a esa descarada. Oiga, y se entró hasta la sacristía, como si no supiéramos. Como si no supiéramos, y va a hablar con el padre Andrés. Claro, pobrecito él. Una buscabullas, una buscavida, una lengüilarga. Por esa murió Cristo en la cruz. Así que trágate la lengüita que Dios te dio, que era más cortica entre otras cosas. Vos le has puesto extensiones. Esa capacidad de verme bueno a mí mismo, recto en medio de todo, porque es que la verdad, hombre, comparado con la gente tan mala que hay, yo soy muy querido. Eso se llama fariseísmo y además juzgar a los demás, y por eso los fariseos nunca pudieron recibir perdón, y el que no recibe perdón no recibe alegría. ¿Se han dado cuenta que el evangelio está lleno de la alegría de los pecadores y de la amargura de los fariseos? Por eso no les extrañe que la vida de uno tenga mucha amargura. Allí donde hay mucha tristeza, allí hay mucho pecado. Es más, uno de los signos de que un corazón está lleno de pecado es la tristeza. Y a tristeza que manejamos los hombres y mujeres del siglo XXI. Y creemos que para eso se hizo el Prozac. No, para eso se hizo el arrepentimiento y el perdón.
y es un camino mucho más corto a la alegría y al gozo. Muchachos, el pecado no es la transgresión a una norma. ¿Qué es el pecado? El pecado es no realizar en nuestra vida el plan de Dios. Es decir, Dios con ganas de que yo me porte como un hijo de Él y yo me porto como un hijo de otra manera. ¿Ven? Y se los voy a poner con un ejemplo, muchachos. Se los voy a poner con un ejemplo. Si han leído ustedes, me imagino que se acuerdan, las tentaciones de Jesús. Es más, cuando llega la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma siempre tiene el texto de las tentaciones de Jesús. Siempre. Pues muy bien, ¿se han dado cuenta cómo son las tentaciones de Jesús? Las tentaciones de Jesús no son morales. ¿Qué quiere decir eso? Que el demonio, el diablo, aprovecho para aclarar, la palabra diablo, diabolos, significa el divisor, el que divide interiormente. Pues muy bien, el diabolos, cuando se acerca a Jesús, no le propone objetivamente hacer algo malo. No llega donde Jesús y le dice: ¿oíste, hombre Jesús? Vámonos con unas viejas que lo dan por un calao, hermano, allí en Cafarnaún, y eso nos pegamos una revolcada y nos tomamos de todo y tal, y para tener plata saltamos el banco de Cafarnaún. No, el diablo no le propone a Jesús nada malo. Fíjense bien en las tentaciones y verán que el diablo no propone nada malo. ¿Qué es lo que propone el diablo? Primera propuesta: ¿tienes hambre? Transforma piedras en pan. ¿Saben qué significa eso? Utiliza tu poder en beneficio propio. ¿Ven? Pero no es algo malo. Si ustedes tuvieran la capacidad de transformar piedras en pan, ¿pasarían hambre? Nunca, porque el ser humano sabe muy bien la lección: usar el poder en beneficio propio. Por eso toda la gente es queridísima hasta que la nombran en algo. Dejen que yo quede de obispo para que vean lo malaclasudo que voy a hacer. Esperen, no les paso al teléfono. No, de papa ni es que ni te digo. No, llegan a visitarme, su santidad, que ahí están unos fieles de Río Negro, Antioquia. Esos patirrajados, ¿quiénes eran? Yo no los conozco. Que paguen entrada y que salga el canciller y los reciba. Y denles unos rosarios y despachen los que se vayan para Río Negro rápido. Usted le quiere probar la calidad a alguien, dele poder. El gran luchador popular, el señor del barrio que toda la vida dio la cara por los demás, nómbrelo presidente de la Acción Comunal, asígnele un presupuesto y verá cómo le empieza lentamente a dañar el corazón. Dele poder a alguien y verá. Miren, eso se nota en muchísimos, no en todos, no seamos injustos, pero hay más de un portero que se cree dueño del edificio. Es el pedacito de poder que él tiene, y ese pedacito de poder que él tiene lo usa. Pues muy bien, ser un hijo de Dios es no usar el poder. Por eso Jesús dice: no. La tentación no pretende que Jesús haga algo malo, la tentación pretende que Jesús viva de otra manera, se porte de otra manera en cuanto ser humano. Segunda tentación: te daré todos los reinos de la tierra, si a cambio te postras ante mí y me adoras. Hubiera sido lo fácil, es que Jesús hizo las cosas por el lado difícil. Si Él fuera dueño de todos los reinos de la tierra, los reinos de la tierra no tendrían más remedio que creer en Él. Es la fe impuesta. ¿Por qué? Porque poseo, porque tengo la posesión de todos los reinos. Y no se matan los seres humanos por poseer bienes, por poseer cosas, por poseer personas, por poseer amigos, por poseer mujeres, por poseer hombres, pero ser un hijo de Dios es no poseer. Fíjense que lo que está en juego no es no hacer cosas malas, lo que está en juego es vivir de una manera totalmente diferente.
El Hijo de Dios ni usa el poder, ni posee. Así eso le facilite la vida. Y la tercera, que es la más impresionante: súbete a lo más alto del templo y tírate desde el pináculo del templo para que te reciban los ángeles en el aire. ¿Saben cuál es esa tentación? La tentación de la fama, la tentación del aplauso, la tentación del gran milagrote para que no tengan más remedio que creer en ti. Es la gran tentación que va a haber a lo largo de toda la vida de Jesús. Hasta el último minuto de la vida le van a estar pidiendo que haga algo para demostrar. Todavía 20 siglos después uno le está pidiendo a Jesús esas cosas. Haceme un milagro y creo en vos. Aliviame a mi mamá que tiene cáncer y creo en vos. Todavía hoy en día, todavía. Al pie de la cruz le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. ¿Se imaginan la tentación de Jesús de decir: pues bien, aquí estoy, ¿qué hubo pues, parce? Si ustedes se pudieran bajar de una cruz, no se bajarían. Si ustedes pudieran hacer un gran signo para demostrar quiénes son, no lo harían. Pues muy bien, ser un hijo de Dios es no hacer grandes signos. Al Hijo de Dios se le descubre por su humildad y por su capacidad de amar, no por los grandes signos que hace. Las tentaciones no son tentaciones morales, son tentaciones vocacionales. El demonio llega para decirle a Jesús: vive de otra manera. Es la misma tentación de Pedro cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice: sí, Pedro, pero yo voy a subir a Jerusalén, me van a matar y me van a perseguir. Y Pedro le dice: no, Señor, eso no te pasará jamás. Ahí está la tentación. Yo no quiero un Mesías crucificado. Yo no quiero un Mesías fracasado. Yo no quiero un Mesías débil. Yo no quiero un Mesías pobre. Pero el Mesías verdadero es amor y solo amor. Y por eso es fiel a su vocación, así le cueste la vida. La tentación en la vida de todo hombre y mujer es justamente esa. Estamos llamados a portarnos como hijos de Dios, pero cuando llega el momento de la tentación, lo que se nos propone es: puedes hacer lo que Dios dice, o puedes hacer esta otra cosa. Y esa otra cosa, ¿saben cuál es? Esa otra cosa no es lo que Dios dice, sino lo que yo mismo digo. El pecado es ir a contravía del plan que Dios tiene para nosotros. Dicho de otra manera, es ir a contravía de nuestra más profunda vocación. Todos nacimos para ser hijos de Dios, y el pecado es portarnos como hijos de nosotros mismos, de nuestros gustos, caprichos y apetencias. ¿De qué está hecho el pecado? El pecado, muchachos, está hecho fundamentalmente de dos grandes realidades. Y esas dos grandes realidades son desconfianza y olvido. Desconfianza y olvido. Para uno poder pecar necesita esas dos cosas: desconfiar y olvidar. Vamos a decir primero una palabrita sobre la desconfianza. ¿En qué consiste la desconfianza? Miren, consiste en lo siguiente. Cuando tú eras niño o niña, 5 o 6 años, y tu mamá te decía que apenas salieras del colegio te venías derecho para la casa, porque de pronto te puede pasar algo, mi amor, haceme caso, mi vida. Ese niño y esa niña creía o no creía en que la mamá se lo estaba diciendo por su bien. Claro que creía, evidente, porque el niño pequeño confía en su mamá, evidente. Otra cosa es que se enredó jugando con los amiguitos, porque los niños no tienen concepto del tiempo.
Terminaron las clases, se pusieron a jugar un picadito de fútbol y la mamá está angustiada. Ya llamó a la policlínica a ver si por allá apareció el muchachito. Porque además uno como mamá siempre piensa lo peor. Cuando al final aparece, ¡ay, Camilito, qué le pasó a mi amor! Y, no, nada, yo estaba jugando. Pero el niño no desconfía de la mamá y el niño no desconfía del papá. Sabe que lo que el papá le dice, que lo que la mamá le dice es por su bien. Es más, esa es la fragilidad de los niños. Por eso es tan fácil hacer daño a un niño. Porque cuando un adulto llega y lo engaña, el niño cree en el adulto. Porque el niño todavía no ha aprendido la lección de la desconfianza. Como el cuento ese. El cuento del papá que le dice al muchachito, mijo, venga que le voy a enseñar a vivir. Bueno, papá, ¿qué hago? Súbase al segundo piso. Y se sube el pelado al segundo piso. Súbase en la baranda del balcón. Se sube el muchacho en la baranda del balcón. ¿Ahora qué hago, papá? Tírese que yo lo aparo. Pero papá, tírese que yo lo aparo. Confíe en mí que soy su padre. Y el pobre pelado le tira, el tipo se quita y el muchacho cae contra el pavimento. Y el pobre peladito bien reventado y se acerca el señor y le dice, primera lección, no confíe en nadie, ni siquiera en su propio padre. Cuando ese mismo peladito que creía en la palabra de la mamá, o esa misma peladita que creía en la palabra de la mamá, tiene 15 años, y la mamá le dice que no lo deja ir a esa finca donde no va a haber adultos, sino que va a haber un montón de Coca-Colas porque de pronto le pasa algo. ¿Qué piensa la pelada o qué piensa el muchacho? Que mi mamá lo que me quiere es amargar la vida. Pues que mi mamá así es. No, si ella es una amargada, que se amargue ella. ¿Pero por qué me tiene que amargar a mí? Mi mami es una injusta. Nunca creí que hiciera eso. Yo sé que ella le ha dado muy duro, que mi papá se fue, pero por eso no me tiene que destruir mi vida. ¿De verdad usted cree que su mamá no la deja ir a esa fiesta porque le quiere destruir la vida? Sí, porque ya sabe desconfiar. Lo mismo hacemos con Dios. Cuando somos pequeños e inocentes sabemos que todo lo que Dios nos dice es por nuestro bien. Después le levantamos la ceja y le decimos, ¿y por qué no podemos abrir las piernas en todos los lados? A ver. Ah, claro, porque es que vos no querés que pasemos bueno en el mundo. Vos lo que te querés es tirar en la fiesta de la vida. Vivimos convencidos de que Dios es un aguafiestas. De que lo que Dios le pide a la humanidad es para amargarle la vida a la humanidad. Ahí arranca la desconfianza. ¿Y saben cuál es el tono de la desconfianza? Lo que hay por dentro de la desconfianza. La frase que hay en el fondo de la desconfianza es esta: tú no sabes lo que me conviene, yo sí sé lo que me conviene. Tú, Dios, no sabes lo que me conviene, yo sí. Mírenlo en la Biblia y verán que es muy impresionante. Dios, que se conoce bien el paraíso, les dice a la mujer y al hombre: pueden comer de todos los árboles, pero de ese no, es venenoso. La frase es venenosa, yo la estoy añadiendo para aclararles por qué no se puede comer ese fruto. Hace daño. Créanle al papito, mi hijo. Créale, no se ha llevado de su parecer. No coma de ese árbol. Entonces llega la serpiente. Y la serpiente, si ustedes se fijan, no es mala, simplemente es tramposa. Con que no pueden comer de ningún árbol, fíjense lo tramposa que es la maldita. Exagera para generar la desconfianza. Es como el amigo que llega donde el compañerito que nunca va a fiestas con droga, ni con éxtasis, ni con nada, y llega y exagera, con que los papás tuyos te mantienen pues aquí encerrado rezando el rosario. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se logra? Minar la confianza. Eso es lo que hace la serpiente, con que no los dejan comer de ningún árbol.
Y la mujer dice, no, podemos comer de todos, pero de ese no. Ah, es que si comen de ese, van a ser sabios y van a ver el mundo como Dios lo ve. Y la mujer cae redonda. ¿Y cae redonda gracias a qué? Gracias a que en ese momento desconfía de Dios. Y piensa que Dios está guardando el mejor fruto. Que Dios les dio la norma que les dio para fregarles la vida. Y exactamente lo mismo que piensa un pelado de 15 años cuando empieza a protestar. ¿Y por qué me tengo que confesar? ¿Y por qué tengo que ir a misa? ¿Y por qué tengo que respetar el cuerpo de mi novia? ¿Y por qué tengo que respetar mi propio cuerpo? ¿Y por qué no puedo meter droga? ¿Y por qué no puedo fumar? ¿Y por qué no puedo tomar? ¿Y por qué no puedo insultar a mi papá y a mi mamá? Es que usted no quiere que yo disfrute la vida. Cuando en verdad lo que Dios está haciendo es salvándole la vida. Pero la desconfianza hace que uno le crea más a su propio interior que a lo que quiere Dios de nosotros. No es el único ejemplo de desconfianza en la Escritura. Miren cómo habla el pueblo de Israel en el desierto. Nos sacó con trampa aquí a morir en el desierto. Fíjense qué impresionante ese pueblo de Israel. Nos sacó engañándonos para traernos a morir en el desierto. Así de malaclasudos creen que es Dios. Así de mala persona llega el ser humano a pensar que es Dios. De hecho, muchachos, la razón por la cual muchas personas dejan de creer en Dios es porque creen que Dios empequeñece al ser humano, aflige al ser humano y no deja al ser humano ser feliz. Cuando en verdad es todo lo contrario, la desconfianza. ¿Qué genera la desconfianza? ¿De dónde nace la desconfianza? La desconfianza nace, entre otras cosas, puede nacer de otros lados, pero entre otras cosas la desconfianza nace del dolor. ¿Por qué? Porque cuando llega el dolor uno cree que Dios le falló, y como uno cree que Dios le falló, entonces uno desconfía de Él. Cuando somos pequeñitos y creemos que el mundo es perfecto, que es maravilloso, que es de colores pastel, cuando somos pequeñitos y creemos que todo marcha siempre bien, entonces todavía nos creemos aquello de que Dios nos protege, protege a papá, protege a mamá, le consigue trabajo, no nos falta nada. Pero cuando a medida que vamos creciendo vamos recibiendo las puñaladas traperas que nos da la vida, las ingratitudes, las infamias, los dolores, los engaños, las soledades, las angustias, las tristezas, las despedidas, las muertes de los seres queridos, las enfermedades. Díganme, ¿qué es lo que uno piensa? Que Dios le falló a uno. ¿Cuál es la gran pregunta que nos hacemos cada vez que tenemos una desgracia? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Siempre creemos que el culpable es Él. Y eso es lo que rompe la confianza. Y al romperse la confianza, porque creo que Dios me falló, entonces pienso que Dios, si me falló, no es el que me va a poder guiar adecuadamente en la vida. Y si no me va a poder guiar adecuadamente en la vida, yo prefiero hacerme caso a mí mismo que ponerme a hacerle caso a Dios. Hay dos maneras de vivir la vida. Yo puedo vivir la vida haciendo la voluntad de Dios, o yo puedo vivir la vida haciendo la voluntad de esa otra cosa que suele llenar abundantemente el corazón humano. ¿Y qué es esa otra cosa que suele llenar abundantemente el corazón humano? Esa otra cosa que suele llenar abundantemente el corazón humano es el ego. Muchachos, el ego no soy yo, mi yo verdadero, es decir, mi esencia verdadera, no es lo que yo creo que soy yo, sino que mi esencia verdadera es la obra que Dios hizo en mí. El niño inocente que Dios creó, el niño amoroso, amor y solo amor que Dios creó, y que es imagen viva del mismo Cristo. Ese es tu yo verdadero. Pero sobre ese yo verdadero uno construye otro yo.
Y ese otro yo es el que uno cree que es yo. Y uno dedica el resto de la vida a cuidar, proteger, defender y alimentar ese otro yo. Y ese otro yo tiene otra manera totalmente diferente de vivir. Lo que Dios crea es capaz de amor, en cambio el yo es incapaz de amor. Dicho de otra manera, lo que el ego llama amor no es otra cosa que una trampa llena de ternura, dulzura, palabritas bonitas, frases coquetas para poder utilizarte a ti y llenar mis necesidades. Y cuando mis necesidades están llenas, tiro lo que me estorba. La razón de por qué sufrimos como sufrimos en el amor no es porque el amor sea doloroso. El amor no es doloroso. El amor puede ser difícil, pero no es doloroso. La razón por la que sufrimos lo que sufrimos en el amor es que tú amas con ego y yo amo con ego. Dicho de otra manera, tú amas buscando tus conveniencias y yo amo buscando las mías. Y evidentemente la unión de dos egoístas genera una pequeña guerra, no un paraíso de amor. Y eso lo aprendemos muy pronto. Miren ustedes la relación de amiguitos de colegio. Yo a usted lo quiero mucho, pero si me da papaya, me burlo de usted, le pongo apodos, me río de usted, lo ridiculizo. Porque es que es como estábamos pasando bueno. Justamente el otro día me hablaba un pelado diciendo que él no comprendía por qué se estaba quedando tan solo en la vida, que por qué sus amigos le daban la espalda. Y a mí me tocaba explicarle: tus amigos te dan la espalda porque no son tus amigos. Parecen amigos, hablan como amigos, caminan como amigos, se visten como amigos, dicen frases de amigos, pero no son amigos. De la misma manera que muchos novios tienen frases de novio, ademanes de novio, dan regalos de novio, piquitos de novio, pero el corazón no es de novio verdadero, porque a la larga lo que está haciendo es usándote a ti para algo, para llenar su soledad, para sentirse bien, para exhibirte, para acostarse contigo, para tener experiencia, para pasar bueno, para tener a alguien que le quiera a él. ¿Se han dado cuenta que por lo que uno más pelea es por lo que uno cree que merece uno? Es decir, uno se pasa la vida peleando por uno. La mayoría de las peleas son para defenderse uno a uno y pelear por lo de uno. Llego donde la mujer que amo, donde el hombre que amo, donde la persona que amo y me pongo así como interesante, volteo el mascayuca para allá. Hola, Juanis. Hola. Salude para que no me digan después grosero, ¿no? Hola. Tuerzo el pico para allá. Evidentemente yo sé que ya se viene la pregunta: ¿qué te pasa? Y la respuesta lógica es: nada. Entonces hay segunda pregunta: ¿qué te pasa? ¿Tú estás distinto? No, nada. Ahora sí te importa. Ya solté un dardo. ¿Pero qué pasó? Dime, por favor, confía en mí y tal. ¿Sabes qué? Me cansé de dar, me cansé de entregar. A mí mi mamá me lo había advertido: mi amor, el problema es que usted se entrega demasiado. Y yo no esperaba recibir demasiado, pero sí algo, como un pordiosero, como un mendigo. Y aquí estoy, mis manos vacías. Uy, qué escena, eso da para telenovela de las 9 de la noche. No sé cómo vaya a reaccionar ella. Puede reaccionar de dos maneras. Una, si se le pica el orgullo, le dice lo mismo, pero en versión de ella. Ahora sí dices eso. ¿Sabes? Soy yo la que me he desgastado por esta relación. Soy yo. Listo, entonces ya no hay nada que hacer, choque de trenes. O a lo mejor ella puede reaccionar como él está esperando que reaccione. Tiene razón, yo te he descuidado.
y tal, y esto, y incluso él es tan malaclasudo que se da el gusto de ser benévolo. No, tal vez me aceleré, hoy tuve un día muy difícil y tal. No, tienes razón, mi vida, yo te he fallado. No, tampoco es tanto, no. Así de hijo de madre es uno, pero por dentro uno está diciendo eso, pida perdón, eso. Con la lengua más cerquita del piso, mamita. Y debajo de esa frase que aparentemente es tan bonita, debajo de ese discurso de me cansé de entregar, me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Debajo de esa frase tan bonita, en verdad lo que hay es, usted no se ha dado cuenta que lo importante en esta relación soy yo. Atiéndame, quiérame, escúcheme, córrame, viva pendiente de mí. Ok, que ese fue el contratico. El día de la madre yo le doy nevera, pero por el momento aquí está el rey de la casa. Ese es el yo, se los acabo de presentar. Y el yo es violento. Todas las guerras las inicia el yo. Todas las guerras, las chiquitas, las que son entre amiguitos, las grandes, las que son entre naciones. ¿Por qué un país, una potencia mundial invadió Irak? Por orgullo de nación. Porque nunca se firma una paz entre unos grupos de un lado y otros grupos de otro, porque cada grupo tiene su orgullo y ninguno quiere reconocerse derrotado. ¿Por qué yo no le agacho la cabeza a mi esposo y mi esposo no agacha la cabeza? ¿Se han dado cuenta lo bobos que son los hombres? Les muestran el celular con el teléfono de la fulana. Les muestra, la señora le muestra el desprendible de la tarjeta de crédito con el mariachi Aguascalientes y el motel La Siesta anotado. Le muestra el jabón chiquito que llevaba guardado en el portafolios. Le cuenta todo porque el otro día lo siguió y vio a la casa donde entró y el tipo todavía dice que es mentira. ¿Y saben por qué lo dice? Porque no es capaz de hacer esto que es tan sencillo, agachar la cabeza y reconocer que se equivocó. ¿Y saben quién no lo deja? Una varilla que uno lleva por dentro, el ego. Primero muerto que doblarme. Ese es el ego. El ego comienza todas las guerras, gana todas las discusiones y pierde todas las relaciones. Porque usted gana la discusión pero pierde a su esposa, gana la discusión pero pierde a su hijo, gana la discusión, pierde su familia, ganó la discusión pero perdió su país. Ese es el problema del ego. Les voy a decir rápidamente lo que hace el ego. Seis cosas que hace el ego. Primera cosa, el ego percibe a los demás como amenaza, porque los demás pueden afectar mi seguridad. Por eso continuamente uno se está defendiendo de los otros y está viendo enemigos potenciales en los otros. Les garantizo que les ha pasado un día lluvioso cuando salen a coger taxi. Cuando viene allá un taxi desocupado, aparece una señora con un muchachito y se adelanta. Y uno dice, vieja boba, yo que llevo acá 10 minutos. ¿Ven? El ego percibe al otro como amenaza. Va uno parado en el bus y está cuidando uno este asientico. Uno está cuidando el asientico. Vea, ya le tengo echado el ojo. Este se baja en la Oriental. Seguro. Este se baja en la Oriental. Y cuando ya se va a bajar, llega la embarazada. O llega la viejita cargando la caja de huevos. Y uno, ¡ay! El otro es una amenaza. ¿Qué le pasó? ¿Se le perdió un igualito? ¿Por qué me está mirando así? No, a ver, arreglemos. ¿Sabes qué? Abrite. Ven, ese es el ego. El ego siempre anda así. ¿Y qué? Mijo, ¿dónde estaba? ¿Por qué? No, por nada, pero ¿qué te pasó? No, vengo del trabajo. Ese es el ego, De una vez entra armado. Segundo, el ego compite, quiere quedar por delante de los demás. No solamente ve al otro como amenaza, sino que quiere destacarse.
¿Se han dado cuenta que continuamente desde que somos niños nos están trabajando el no se deje ganar de los demás, gánele usted a los demás? Compárese con los otros, usted no se deje por debajear. Si los demás remodelaron el baño, ¿usted por qué no lo ha remodelado todavía? ¿No ve que los otros ya compraron Narcotoyota, usted todavía sigue manejando Renault 4? ¿No le da vergüenza? Toda la publicidad está montada sobre la envidia, porque la envidia funciona. Vea lo que el otro tiene, usted que está esperando para tenerlo. El ego compite. Tercero, el ego es cruel, dice frases crueles, dice chistes crueles, se burla de los demás, no se detiene ni siquiera cuando los demás están llorando. ¿Ustedes creen que los guerrilleros no oyen el programa de Caracol con los mensajes de los familiares de los secuestrados? Claro que los oyen, porque si los oyen los secuestrados, lo oyen los secuestradores. No se les mueve una hormona al sentimiento, porque el ego es cruel. El ego no siente piedad. Cuarto, el ego se defiende, y es quizá lo mejor que hace. Uno se defiende con palabras, uno se defiende con argumentos. Es más, vos llegás y me decís: hombre, Juan Jaime, me parece que ayer fuiste como un poquito grosero. ¿Sabes qué? Mira, te voy a explicar, déjame hablar. Ya vos has hablado mucho, yo te dejé hablar, Ese es el ego. Y el ego no agacha la cabeza. Y el ego pelea por él mismo. Y está lleno de sí mismo. Esa es la gran lucha del ego. Quinto, el ego engorda. Porque uno se pasa la vida engordando el ego de uno. Uno estudia para el ego de uno. Uno pone diplomas para poder agrandar el ego de uno. Por eso a uno le fascina que lo presenten diciendo todo lo que uno es. Para esta conferencia contamos con la presencia del reverendo padre Juan Jaime Escobar. El padre Juan Jaime Escobar estudió en la Universidad de La Vaina, Lovaina y Las Vainas. El padre Juan Jaime Escobar hizo un curso especial en el manicomio de Vargasville. El padre Juan Jaime Escobar estudió aquello, hizo esto, es la vaca que más leche da en todo el potrero, es la que más boñiga esparce, en fin, todo eso. Uy, el ego se siente. Ay, a uno le encanta que le digan los títulos completos: doctor, reverendo padre, ilustrísimo señor, su excelencia reverendísima. Todo eso es el ego. Y tenemos cosas no únicamente porque las necesitemos, sino porque esas cosas nos adornan. No es solo la ropa que nos ponemos, no es solo el reloj que tenemos, no solamente el carro que manejamos, es porque eso habla de quiénes somos nosotros y nos dan prestigio y goodwill. Y sexto, el ego busca reconocimiento. El ego se la pasa suplicándole a los demás: dese cuenta que yo existo. Si lo hice bien, ¿qué más? De verdad, canté bonito, ¿no es cierto que canté bonito? Hablé bonito, el libro salió bonito. ¿Te gustó el regalo que te di? Sí, muy lindo. Y te vuelvo a poner el tema. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno pone temas para que lo feliciten? Es más, yo de aquí abajo, cuando vayamos bajando para Medellín, yo de aquí abajo, como quien no quiere la cosa, hombre, y fue mucha gente. Y entonces el pobre Rodrigo, que es el que me lleva a Medellín, va a decir: sí, Juan, y no, y a mí me parece que estuviste muy bien y que la charla fue muy buena. Sí, hombre, hoy dije las cosas de una manera de esta forma, no, y te salió maravilloso, y por dentro yo soy más, decí más. Habla bien. Y si cuando termine esta primera parte hay aplauso larguito, cuando termine la segunda parte, aplauso de pie, pelados. ¿Ok? No me hagan perder la avenida hoy acá. Que yo salga bien hinchado. Ya no soy gordo, al menos salir hinchado.
El monstruo que llevamos adentro es el ego. Mira bien y verás que gran parte de tus dificultades y de tus amarguras se las debes al ego. El ego herido porque hablaron mal de él. El ego ofendido porque no reconocen mi trabajo, porque no valoran lo que hago. Ay, el día en que yo les falte, ay, sí, lo van a sentir. Yo soy en esta casa un 0 a la izquierda. El ego se ofende, el ego ataca, el ego no tiene escrúpulos, el ego llega y dice las frases más duras y después pone una carita de: yo no quería hacerte daño, yo lo que dije fue sin querer. Ay, sí, fue sin querer. Lo que dije fue calculado, lo dije para defenderme a mí y humillarte a ti. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. El ego es el padre de toda la violencia y de todas las guerras. Este año comenzó con una impresionante tragedia. 3 niños pintaban una casita para un perro callejero. 3 niños que se amaban porque eran amigos. Surgió una discusión sobre el color que le estaban echando a la perrera. Entonces, uno de los niños fue muy ofensivo con el otro y le dijo palabras muy feas. El otro le dijo gordo y lo empujó. Y entonces el niño empujado agarró un pincel y se lo introdujo en el ojo, llegando el pincel hasta el cerebro. Ese es el ego. Al día siguiente, el niño agresor, después de haber estado toda la noche debajo de su cama llorando, fue a visitar a su amiguito a la unidad de cuidados intensivos para decirle que lo amaba y que por favor no se muriera. Pero el ego es capaz de matar. La inocencia que llevamos dentro no, pero el ego que llevamos dentro sí. Y a ese tipo tan peligroso es al que uno le obedece. Uno elige carrera no preguntando qué quiere Dios de mí, sino qué quiero yo de mí. Y uno maneja su vida afectiva y sexual por el ego. Y uno maneja sus placeres y sus diversiones por el ego. Y después preguntamos que por qué el mundo está al revés. Porque lo llevamos al revés. Esa es la desconfianza. ¿Y qué es el olvido? Para uno poder actuar mal necesita olvidar. ¿Saben cuándo le levanta uno la voz a la mamá y le dice: vieja jodona, no me moleste más? ¿Saben cuándo? Cuando a uno le olvida que esa vieja jodona le cuidó a uno las noches en vela cuando uno tenía fiebre. Cuando a uno se le olvida que le limpió la colita, le cambiaba los pañales, le echaba a uno talco y lo ajonjoleaba. Cuando uno olvida convenientemente todo lo hermoso que esa persona hizo por mí, entonces le levanto la voz y le digo: vieja bruja, no me joda. ¿Cuándo destruye uno la relación con la mujer que uno ama? Cuando a uno se le olvidan todos los momentos maravillosos que tuvimos y las veces en que tomados de las manos nos prometimos el más grande de los amores. Para poder actuar mal, el pecado olvida. Para poder actuar bien, el amor recuerda. Por eso Dios es memoria. Y por eso Dios dice que Él recuerda su misericordia por 1000 generaciones. Y por eso Dios envía a los profetas para que los profetas le digan al pueblo de Israel: acuérdate de Dios, que fue el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de cómo te buscó en Egipto, te sacó de la esclavitud y te trajo a esta tierra que emana leche y miel. Acuérdate. Pero cuando uno es olvidadizo, se da el permiso de tratar mal a la otra persona, de tratar mal a Dios. A uno se le olvida todo lo bueno que Dios hizo con uno para poder mandar a Dios a la porra y no contar con Él.
El pecado está hecho de desconfianza y de olvido. Y entonces captamos el pecado en tres grandes estadios, en tres grandes momentos. Lo más elemental es darnos cuenta de que uno es capaz de hacer pecado, es decir, de actuar cosas que están mal hechas. Pero cuando uno profundiza más en la vida espiritual, se da uno cuenta de una realidad más grande, que más que hacer pecado, uno sufre el pecado. ¿Y saben por qué? Por dos razones. Por un lado, porque el pecado está conectado con los sufrimientos de uno. Y por otro lado, porque el pecado en el fondo hace sufrir. Aunque aparentemente uno disfruta pecando, por eso se dice que tiene cara uno de pecado fresco. Y de que hagamos cosas bien malas para que pasemos bien rico. Aunque aparentemente el pecado tiene placer, en verdad el pecado trae un gran sufrimiento. Al asesino le cuesta conciliar el sueño en la noche. Por eso toda la vida se ha hablado de la muerte del justo. El hombre bueno muere en paz. Muere dulcemente porque tiene el corazón lleno de amor. Pero tercero, el momento más dramático del pecado es cuando uno se da cuenta que no es algo que yo hago, ni siquiera algo que yo sufro, sino algo que yo... ¿Vieron que sonaba un celular? Yo se los garanticé. Si esto fuera Alemania, todos lo habíamos apagado, pero esto es Colombia. A mí nadie me dice qué hacer. Eso es típico. A unos, aquí eso no falla. Siempre no falla el que va a contravía. Porque nosotros no tenemos respeto a la ley. Un día de estos, cuando seamos alemanes, vamos a cambiar. Entonces, muchachos, el problema no es lo que hago, el problema no es lo que sufro, es cuando yo descubro que esencialmente yo soy pecado. Y entonces lo que quiero cambiar no es lo que hago, lo que quiero cambiar no es lo que sufro, sino que lo que quiero cambiar es lo que soy. Eso que yo quisiera cambiar por completo y no puedo. El otro día hablaba yo con un muchacho que quiere quitarse la vida. Lleva varios intentos de suicidio. Él no quiere destruir un pedazo de sí mismo. Él quiere destruir todo lo que él es. Y quiere destruir todo lo que él es porque cuando él se mira, ve que lo que él es no le gusta. Ese es el drama más profundo del pecado. La mayoría de los seres humanos hacemos todo lo posible para que los demás nos acepten porque nosotros no nos aceptamos, para que los demás nos toleren porque nosotros no nos toleramos. Y para que los demás nos acepten y nos toleren, entonces hacemos cosas para mostrar de nosotros una imagen mejor de lo que nosotros somos, porque creemos que si mostramos la verdad de lo que somos, nunca jamás nos van a aceptar y nunca jamás nos van a recibir. Y por eso uno termina viviendo una vida en gran medida de mentira, de falsedad, de mascarada. Una vida en la que pedimos a los demás que nos quieran porque nosotros a la larga nos queremos poco. Pero para poder lograr que nos quieran, nos ponemos un rostro más bonito del rostro que tenemos y vivimos con mucho miedo de que la gente llegue a saber quiénes somos nosotros de verdad, qué hemos hecho, qué nos ha pasado, qué han visto estos ojos y qué han tocado estas manos. ¿Qué deja el pecado en el corazón humano? El pecado en el corazón humano deja 4 cosas. Primero, un sentimiento de estar perdido. Ese es un efecto típico del pecado. ¿Se han dado cuenta que hoy en día es muy normal que la gente diga, no sé qué hacer con mi vida? No sé, estoy extraviado. Exacto, está viviendo en pecado. Es un signo claro de que la vida de uno está llena de Dios, es que uno sabe para dónde va. Y un signo claro de que la vida de uno está embolatado, de que la vida de uno está llena de pecado, es que uno no sabe para dónde va. Segunda realidad, una profunda tristeza. El pecado hunde en la tristeza, la más honda de todas. No la tristeza de lo que me hicieron, no la tristeza de lo que pasó, no la tristeza de la muerte de alguien, no la tristeza de lo que perdí, es la tristeza de lo que yo soy y que no lo puedo cambiar.
es la tristeza de por qué a mí me tocó ser como soy. Tercero, el pecado deja una experiencia de una profunda vergüenza. ¿Hay algo de tu vida de lo que no puedas hablar públicamente? Imagínense que la vida de ustedes hubiera sido filmada por una cámara escondida y que esta noche aquí en este paredón vamos a poner una pantalla y vamos a pasar en vivo y en directo toda la vida tuya. Pero antes de comenzar la transmisión te dan unas tijeras y te dicen ¿qué quieres quitar? ¿Qué quitas? Se puede pasar toda, no pasa nada. No tenés nada que esconder, seguro. O hay pedacitos. ¿No es cierto que hay pedacitos? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama vergüenza. Y uno nunca se avergüenza de lo bueno. Sobre una mesa pública de la casa están las fotografías de la familia. Esas fotografías son públicas, ¿saben por qué? Porque cualquiera las puede ver. ¿Y saben por qué cualquiera las puede ver? Porque no producen vergüenza. En cambio, en un lugar oscuro de tu corazón están guardadas las fotografías de todo lo que no se puede ver. Y ese álbum ni siquiera se lo mostrarás a las personas que más amas. Algunos de esos secretos vivirán para siempre contigo. Cada pedazo de tu vida que es un secreto es una vergüenza. Y cada lugar de tu vida que es una vergüenza es una herida del alma. Algo de lo que eres esclavo. ¿Saben por qué funcionan los chantajes? Porque todos tenemos algo que esconder. Si no tuviéramos nada que esconder, se morían de hambre los chantajistas. Voy a revelar estas fotos, revélelas. Pero es que aquí sale usted con una vieja. Mi esposa ya lo sabe y ya me perdonó. Es más, es amiga de la vieja. En la sala de la casa tenemos un álbum. ¿Y sabe por qué tenemos un álbum? Porque es la historia del perdón que mi esposa me dio. Y eso es más importante que el viaje a San Andrés. Porque el viaje a San Andrés fue un viaje. En cambio este perdón salvó el matrimonio. Mándenos las fotos para complementar el álbum. Pero no, esos hombres no existen. Los que existen pagan plata para que las fotos nunca se conozcan. La vergüenza. Y por último, el pecado deja una profunda debilidad. Cada vez que usted le plantea a alguien que tiene problemas una solución, ¿cuál es la frase típica que ese alguien dice? ¿Saben cuál es? Es que es muy difícil. Listo. Esa es la típica frase del pecado. Es muy difícil. No, es que mira, en esta situación valdría la pena que vos te acercaras a tu papá, a tu mamá, te reconciliaras. Es muy difícil. Que hables con tu esposa, que hables con... Muy difícil. Hombre, es necesario que ustedes su relación de pareja la suban de nivel. Están viviendo una relación de pareja de puro sexo. Hagan una relación más espiritual. Es muy difícil. Lo típico, el pecado es débil, es mediocre, no puede ni con el cuerpo. Es muy difícil. Hombre, ¿por qué no empezás a hacer oración todos los días? Media horita todos los días. Es muy difícil. ¿Por qué no te acercás al Señor cada 8 días? Es muy difícil. ¿Por qué no cambias? Es muy difícil. ¿Por qué no dejas la droga? Es muy difícil. ¿Por qué no buscas ayuda? Es muy difícil. ¿Por qué no hablas con alguien? Es muy difícil. ¿Y por qué te decís a ti mismo es muy difícil? Para poder seguir en el camino que no es, que es en últimas lo que quiere el pecado. Para poder seguir destruyéndote a ti mismo, para poder seguir destruyendo a los demás y para poder seguir destruyendo el mundo. Y mientras tanto la creación entera, con dolores como de parto, aguarda que algún día los seres humanos queramos ser hijos de Dios. Porque cada día que no somos hijos de Dios, la creación sufre un golpe más. Miles de hectáreas de bosque desaparecen, especies animales mueren y alguien en algún lugar del mundo está muriendo de hambre por culpa del egoísmo del ego, por culpa del dolor del pecado. No, el pecado no es un juego, parceros. El pecado es una tragedia. Y solo hay una buena solución para ese problema.
Y esa buena solución para ese problema se llama el perdón. Termino con un cuento de un pobre man que pecó porque tenía calor. Sí, está en el libro de Samuel, léanlo en el segundo libro de Samuel. El pobre man estaba súper acalorado, era verano, abrió la ventana y ahí estaba una señora bañándose viringa que estaba como un pan. Eso estaba, no. Y el tipo pudo castamente haber cerrado la ventana y aguantarse el calor. Pero se acordó que era el rey de Israel y dio orden de que le trajeran a la señora. Y se la trajeron y tan de malas, pa' una vez que lo hizo un hijo que engendró. Y yo como tapo ahora esta embarrada. Eso es típico del pecado. El pecado siempre piensa cómo va a tapar la embarrada. Miren, de la manera como funciona el pecado, hay tres cosas que el pecado siempre hace. Primero, el pecado genera un gozo aparente. El gozo aparente es la trampa en la que te quedas atrapado. Es el placercito que da el mal. Y ese placercito que da el mal es lo que hace que uno se quede atrapado, porque uno quiere volver a ese placercito. Es un placer amargo, pero placer. Y por eso uno se queda pegado de ese placercito. Eso es lo que le pasó a este hombre. Esa tarde gozó más que enano creciendo. Después se sintió súper mal. Pero ya para qué, había gozado. Segunda cosa que hace el pecado intenta arreglar la embarrada para que parezca bonita. Se los digo con una frase de una canción de Juan Manuel Serrat que se llama Lecciones de Urbanidad. Tiene una groserita, perdónenme la grosería. La canción dice así: y si usted la caga, haga el favor de engalanar la boñiga, que admirado todo el mundo diga, qué lindo caga el Señor. Uno se pasa la vida adornando la boñiga. Fui bien grosero con vos, te falté al respeto, te dije unas frases muy duras. Y después yo soy pensando, hombre, tal vez se me fue la lengua, tal vez. Pero es que en gracia ha sido muy agresiva conmigo. Y era necesario que yo la pusiera en su lugar. Uno se da razones y se da razones para convencerse que lo que hizo estuvo bien hecho. Hombre, lo que pasa es que mira, compréndeme. Yo amo a mi esposa, pero lo que pasa es que yo no he sido feliz sexualmente con ella. Y es por eso que yo caí con esta pelada, pero no es porque yo no la quiera. Compréndame. ¿Ven lo querido que soy? ¿Ven? Uno siempre adorna la boñiga. La guerrilla no hace secuestros horrorosos, hacen retenciones revolucionarias, compañero. Ya con eso, claro, es que yo creí que era un secuestro, era una retención revolucionaria. Ellos no ponen carros bombas, ellos hacen operativos. Hombre, claro, es que eso lo cambia todo. ¿Ven lo hábil que es el pecado? El pecado manipula la realidad para cambiarla. Y tercera cosa que hace el pecado, lo vuelve a uno duro interiormente para no arrepentirse. Pues muy bien, este no se quiere arrepentir. Gozó más que marrano estrenando lazo. Y 3, va a ver cómo arregla la embarrada. Manda a llamar al marido de la señora, porque es que era casada. Manda a llamar al marido de la señora que está en la guerra, con la disculpa de preguntarle cómo va la guerra. Y le dice, listo hombre Urías, andate para la casa y disfruta de tu esposa. Tan de malas que el tal Urías es responsable y dice, ¿cómo voy a ir a mi casa a disfrutar de mi esposa mientras las tropas de mi rey están en la guerra? Y se quedó en el palacio prestando guardia. Tan responsable el maldito. Entonces llega el rey y dice,
voy a hacer una fiesta, y prepara una fiesta y comida para Urías. Comete esta tajada de pizza, mira este perro caliente, mira este pedazo de lechona, y eso le da comida y trago que dio miedo, aguardiente, gaseosa, ron con Coca-Cola, de todo, vino. Termina ese Urías hebreo casi israelita. Y le dice el rey, ahora sí andate para la casa. Miren lo maldito que es ese rey. El primer día lo mandó para la casa a ver si ñanga ñanga con la esposa y así el hijo es de él. ¿Ven? Tapada la embarrada. El segundo día lo manda borracho. Si hay ñanga ñanga, el hijo es de él. Y si no hay ñanga ñanga, no se acuerda. ¿Ven? ¡Ah! El pecado es muy inteligente. Pero el pobre Urías dice, ¿cómo me voy a ir mientras los soldados del rey están? Y se quedó en el templo, en el palacio. Entonces el tercer día llega el rey, escribe una carta y la envía con Urías. Y en la carta lo que dice es, ataquen la muralla y en lo peor de la batalla dejen solo a Urías para que muera. Todo comenzó con un rey que tenía calor y abrió una ventana y vio una muchacha que estaba más buena que un pan. Y ya vamos en un asesino, para que ustedes vean lo grotesco y lo agresivo que es el pecado. Les garantizo que la primera vez que fui infiel fue una bobada. Salíamos del trabajo, nos pusimos a hablar en el carro porque yo en ese momento tenía problemas con mi esposa. Y ella me comprendió, hablamos muy rico y le dije, nos tomamos una cosita. Y fuimos, nos tomamos una cosita y eso terminó con una besuqueada y un malicuchimbileteteo en el carro. Cuando llegué a la casa me sentía una porquería, me sentía sucio. Pero como vaca ladrona no olvida el portillo, y la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo, volvimos al carro, volvimos a los tragos, volvimos al maniculichimbeteteo, y ya pagué motel y me bañé con jabón chiquito, y todo siempre va creciendo. Y me prometí a mí mismo que era la última vez, que ya no más, que esto no va a volver a suceder, pero ya nos fuimos, fue un fin de semana para San Andrés. Así es el pecado, va creciendo, quedó embarazada, ahora tengo que responder. Por ahí, muchachito, no diga nada, aquí va la plata. Siempre creciendo el problema. Porque el pecado, los problemas siempre crecen. Si desde el primer momento uno cerrara la ventana, todo se acababa. Pero uno no cierra la ventana, la deja abierta. Dios envió al profeta Natán, y el profeta Natán le dijo al rey David, te voy a contar una historia. Había dos hombres, uno muy rico y uno muy pobre. El rico tenía muchos ganados y muchas posesiones, y el pobre lo único que tenía era una corderita a la que alimentaba de su propia mano y dormía junto a ella. Y he aquí que llegó un visitante a la casa del rico, y el rico mandó matar la corderita del pobre para ofrecerle de comer al visitante. El rey se indignó y dijo, juro por Dios que el que hizo eso tiene que morir. Y el profeta Natán lo miró a los ojos y le dijo, ese hombre eres tú. Pues muy bien, valdría la pena que algún día cayéramos en la cuenta que cada vez que nos quejamos de cómo está el mundo, de cómo está la gente, de cómo están los jóvenes, de cómo está la realidad, valdría la pena que alguna vez cayéramos en la cuenta que el que tiene la culpa también soy yo. Ese hombre eres tú. Y la respuesta para ese corazón torcido, la respuesta para ese corazón que está lleno de dolor y de pecado, es únicamente el perdón. Pero de eso, muchachos, hablaremos en la segunda parte.